Buenos días a todos. La verdad es que para mí es una satisfacción y lo agradezco mucho en nombre del club y de mí mismo de estar aquí en esta sesión, y además se da la circunstancia que estoy rodeado junto con Walter Bosch, que habló antes, de reguladores que en el Consejo Europeo de Reguladores hemos pasado años y horas múltiples tratando de ayudar a la difícil tarea de Shaping Europe, ¿no? Ahora se han hablado antes de los objetivos de los órganos regulatorios y de las funciones y del tema de independencia. Nosotros nos vamos a centrar en esta mesa más bien en desarrollos regulatorios concretos, por una parte, el caso de Italia y el caso de la República Alemana, de la Autorità y de Venecia, y en temas más generales, tanto en Europa como en Iberoamérica. Unas breves palabras de introducción, reiteraré parte de lo que se ha dicho. Establecer comparaciones entre los órganos reguladores no es nada fácil, porque aunque todos tienen en común, en la medida que se respete, que es variada, las normas, las directivas y las normas comunitarias, luego la arquitectura jurídica y administrativa de cada país es diferente y no hay pocos problemas de encaje. Se ha escrito mucho sobre los órganos reguladores, pero menos sobre el análisis comparado de los mismos. Pero hay dos documentos que en esta breve introducción voy a citar. Uno fue realizado por la Florence School of Regulation en 2014 sobre rendimiento comparado de los órganos reguladores de Europa, y más recientemente otro del Consejo Europeo de Reguladores de diciembre del año pasado sobre la situación de los distintos reguladores en 4 temas clave. El primer tema clave son las funciones y poderes de los órganos reguladores, a lo que muchos se han referido ya en la sesión anterior. Se puede decir que la transición del tercer paquete es positiva en general, aunque hay 5 estados de la UE, según ese documento, en que todavía el ministerio correspondiente conserva la potestad de aprobar, rechazar o modificar las decisiones de los órganos reguladores. O sea, no estamos solos. En segundo lugar, un gran tema es el de los recursos humanos y materiales necesarios para las actividades de redes, mercados y consumidores. Se concluye que de media se viene dedicando el 50% de los recursos humanos a las redes, el 29% a los mercados y el 21% a los consumidores. En tercer lugar, es el tema controvertido de la independencia de los reguladores, que está estrechamente ligada a las funciones ejecutivas y poderes de los mismos, pues una independencia sin poderes sirve para poco. Creo, además, muy afortunado lo que ha dicho antes, por mi experiencia de regulador en España e Irlanda, creo muy afortunado lo que ha dicho antes Mariano Bacigalupo, de que al final la única independencia está garantizada por la reputación profesional, por el respeto de las personas. Finalmente, la transparencia y el rendimiento de cuentas por parte de los órganos reguladores son indispensables. María ha hablado bastante de esto. Y, en fin, disponer de conocimientos claros de consulta y modificación de normas y de su modificación es imprescindible. El otro documento es el de la Florence School of Regulation. En él se pone de manifiesto, entre otras cosas, que hay 8 reguladores considerados los más eficientes: Austria, Dinamarca, Finlandia, la República Federal de Alemania, Italia, Holanda, Noruega y el Reino Unido, que va en cabeza, que obtiene los mejores resultados. El sistema regulatorio español ocupa un bajo lugar en el ranking, no por culpa de los reguladores, ciertamente, sino según la Florence School of Regulation, y yo también comparto, por la insuficiencia de los poderes y, en particular, por la mala imagen creada por la incertidumbre regulatoria
por las decisiones retroactivas en relación con las energías renovables. Esto ha hecho mucho daño. Termino, pues no soy el ponente, no quiero exceder el tiempo que dispongo y paso la palabra, espero que tengamos una posición, paso la palabra antes a Johannes, pero antes de pasarle la palabra diré que Johannes es abogado of counsel, ha trabajado gran parte de su vida para el gobierno federal de Alemania, ha estado en puestos interesantes en el gabinete de los cancilleres Kohl, Schröder y Merkel, y luego pues, ha sido vicepresidente del regulador alemán, vicepresidente del Consejo Europeo de Reguladores y del ACER, que muchos han mencionado esta mañana. Yo creo que es un buen currículum para el día que nos ocupa y, Johannes, you have got the floor. Thank you. Jose, thank you very much for your warm words, but I do not agree with you when you reported something about the image of the Spanish regulator, and you said that the German regulator is ranking among the efficient one. It is slightly surprising because the German regulator, Bundesnetzagentur, which has been mentioned pretty often during this morning, the basic model is very similar. And curiously, and this will be one focus of my little speech, we had a lot of problems, let's say a lot of political discussions, friendly discussions, but fierce discussions about the problem, how should be the cooperation between a multi-sectoral regulator as Bundesnetzagentur and the cartel office. And so I won't interfere into the Spanish discussion, of course, but I could tell you some stories about my personal experience, and you may or you may not draw some conclusions. Bundesnetzagentur has regulatory competences, regulated sectors, but they are also dealing with non-regulatory competences. As you will see, it is becoming more and more important. Besides its activity as a regulator, Bundesnetzagentur has become a little ministry, and some people, probably bad tongues, say that the real Ministry of Energy is the German regulator. Wait and see. Bundesnetzagentur is an independent authority and is dealing with energy and gas, with telecommunication and posts, and with railways. And we have got a new activity. We are, I cannot anymore say we, because I'm not anymore a regulator, but they have got a new activity within so-called digital infrastructure problem. So there you can see the main clients of Bundesnetzagentur in the energy sector, for big transmission operators, and as you know, that Germany is promoting the so-called Energiewende, energy change, it's not anymore a transition. It is a real change of paradigms, and so there is a huge business to do together with TSOs
because we have skyrocketing build-up of renewables, but unfortunately the transmission and the distribution lines don't follow. Bundesnetzagentur is independent. They can get general directives of the ministry, but the ministry is not allowed to interfere in the daily business. And the German regulator had, let's say, several times to show this independence and to make clear that they have their own ideas and will stick on it. That you might recognize the organigram. It is very similar to the Spanish one. And I don't tell you details about that. They have several departments. They have ruling chambers. Of course, the top is the president and two vice chairs. And it is a huge organism. In the meantime, it's more than 3,000 people and about 500 people in the energy sector. What they are regulating is quite clear. As you know, regulators are doing ex-ante control, whilst competition authorities are dealing with so-called market abuse. In Germany, the role of the competition authority of the cartel office in the energy sector is limited to the control of end-user prices. So, of course, we had to transpose all the requests of the third internal energy market package, and we had very strong and sometimes very vivid discussions, and sometimes it was really hostile with the EU Commission, with our colleagues of other national regulators about the unbundling problem. You probably have heard about that. The mission is regulation, as I have said, is ex ante, it's sector specific, it's regulated access, it's regulated tariffs, it's monitoring and licensing, and the cartel office is generally ex post, general oversight, prohibiting illegal cartels, merger control, and of course fighting against anti-competitive practices. We have, or Bundesnetzagentur plays a very important role in the trading sector. Remit is, let's say, a child of an initiative of Bundesnetzagentur, and unfortunately, the cartel office, which was looking desperately for new fields of activities, tried to get the whole oversight of trading. Finally, we agreed to do a joint venture, and unfortunately, and thanks to the good work of especially new colleagues in the trading sector in Bundesnetzagentur, they are in the driver's seat. I'm very happy about that. So let's go to the nitty-gritty. The question which is today
interesting also for you, is should the regulator and the cartel office remain united, or does it make more sense to separate them? Of course, abstractly, there are good arguments for both models, as said Walter Bolz and other speakers here. We also have to have a look on the European practice, and especially also to the Commission. There are separated bodies, and which are very struggling against in many cases. And so it's just a different culture. Of course, a strong competition authority is very, very necessary, and we have seen this necessity particularly after World War II and after the reunification of Germany, especially in East Germany. And so the cartel office has become, let's say, a sort of national dogma. That is not the best idea, but on the other hand, the cartel office in Germany has lost a lot of influence because of the setup of the DG competition in Brussels, and by the fact that in an open economy, competition is widely influenced and driven by international players outside the EU, USA, Japan, China, and so on. So the mission, there are pros and contras for a common authority. The pros are synergies of a common organization, human resources, IT, budget, and so on, can be shared, and also the knowledge and the experience. And regulated monopolies can become more competition friendly with the time. We have seen this in the energy sector. We have seen this in the telecommunication sector. We are seeing it. We are starting to see that in the railway sector. So a strong president can organize a good cooperation between his regulators, the more regulatory-minded people, and the more competition-oriented people. I think it is in Bundesnetzagentur it works pretty well. The cons are a different culture, which is represented by an independent administration and an effective cooperation between the regulator and the competition authority must be organized. It's possible, sometimes it's difficult. What the problem of the Netzagentur could be, they have become so big, they have so many fields of activity that there may be some, may cause some economies of scale, but you have to live, or they have to live with them at present. What I have not yet mentioned, and that is very important, often the discussion between the parties who are in favor of a strong competition authority, of a separate competition authority, is politically driven. It is driven by personal interests. It's driven by let's say, political influence. It's driven by the lobby.
And so it's often difficult to decide, does this initiative come from people who are really fact-oriented, or are they playing their own game? So the last point is that Bundesnetzagentur has a lot of non-regulatory competencies. The most important is that they are deeply involved in the permitting process of big power lines, and there's a lot of other stuff, cooperation with EU and so on. You can read it in the presentation. Thank you very much. Thank you very much, Johannes Dickerson. Yeah. I think it was a very good picture of the Veneza. And ahora el siguiente speaker es Alberto Biancardi, italiano obviamente, economista y que ha estado en una serie de puestos en entidades reguladoras como en la Antitrust Authority, en el Italian Regulator, la autoridad, en el ministerio y el gabinete del primer ministro, es profesor además, etc. Usted tiene la palabra. Thank you very much. Thank you very much for your kind invitation. We, as you are our friend. as Italian authority, we are the classical authority designed following the European rules, the third package, and the so-called best practice issued at OECD level. So you have to keep in mind this as a background. The choice for my very short speech is to outline a sort of practical case, the way of behavior of our authority in front of the most important problem we are facing in Italy, talking about the management of the energy sector, the flood of renewable sources. My idea is that for giving you an advice about our management of the system, starting from a very practical cases, it's easier to understand why the choice up to now in Italy is to keep separated the regulatory bodies and the competition authority. In some minutes, asking the moderator to cut me if you need necessary. As you know, because it's not a phenomenon that we are facing at the Italian level, but is an European phenomenon, international phenomenon. Now, with the new technologies, the ICT technologies, the renewable sources, it's no more so easy to define the rule. We have to change our tools. The classical tools we used some years ago, introducing the regulation experience in Italy are no more sufficient. Italy, I think, that is one of the most important examples at the international level about the flood of renewable sources. As you can see, we have usually some hours in a year where we have more production of energy coming from sun and wind than consumption. Typically during summertime. The phenomenon named reverse flow is very typical because we have from time to time the need to make the reverse flow starting from the distribution level to the transmission level. This is simply to the flood that in the first part of the last decades we experienced at the Italian level due to incentives and so on. The aim, the problem, is that we have to change
our system, but with following these aims. It's not so easy because we have to keep, for example, our system neutral concerning a possible use of different technologies. It's not so easy. We have to avoid the classical crowding out effect in favor of the existing equipment. You have to take into account that under 2008, we are facing a deep economical crisis in Italy, so the existing capacity of the traditional power plant that produce energy mainly using gas has been more than sufficient for serving all the consumption. So we are facing not only competition between different renewable sources, intermittent sources, but a competition between traditional sources and renewable sources. It's not easy to make a rule in such a kind of situation. And moreover, the best practice we have to enforce would imply that the decision, the final decision, is taken by consumers and companies, not the regulators. It's another way for granting neutrality in our system. And of course, transparency, stability, because we need to have a very good relationship with the financial community, not only at Italian level. So the reaction, we basically, every time we deem important, we organize a pilot project, a group of tests issued using new technologies. We, of course, not with the idea that we are interested in the race within the possible different technologies. For example, if we talk about electrical car, we are not interested in the winner, but in the consequences coming from the possible use of electrical car on the regulatory system. For this reason, this is a sort of evolution of our regulatory schemes in Italy. We started with the classical cost of service price cap regulation, using experiences coming from pilot project, test made for changing the regulation. When we deem appropriate, we insert the new rule in, let's name it, the base load of our regulation. For this purpose, having only some minutes, I have to go very fastly. But as you can see, I have tried here to summarize most of our pilot project: smart grid, smart metering, storage, wind integration, e-mobility, and so on. The classical behavior of the Italian regulator is to use a couple of years, some years, testing the solution, understanding the need for a change of the regulation, and then to enforce this change after public consultation, confrontation with all the stakeholders. For example, now we are working on a new way of managing the dispatching. As you know very well, the classical way of managing dispatching is to control the big power plant and to consider all the other small plants as a white noise, using statistical terms, not giving on demand side an importance in such a kind of activity. We are changing. We have asked our TSO, Terna, to organize a pilot project for identify what to do when we can afford on demand side, on supply side, and on demand and supply side, possible merge of flow, organizing a sort of private markets within the public markets managed by Terna.
And we have started a couple of weeks ago with a first pilot project for aggregation of on-demand side. And we are about, in the next few months, to test all the other possibilities, storage included. I don't know how many minutes I have, perhaps a couple of minutes. Yes. Yes, but no more. Good target, yeah. The point, I think that is a central point for the workshop of today. I think that these kind of activities are very technical. This kind of activity is completely different in terms of human resources with the competencies that you must have in antitrust authority and in other technical bodies, included the other regulators. So I think that following this idea, it's important to keep separated the bodies, because to be very frank, for a pilot project we need engineers as well as lawyers and economists, not only engineers. But the central point is that for guaranteeing transparency, stability, and stakeholder engagement, it's better to identify a group of people, allowing only them to work on this project, and then to have a possible dialogue on the consequences of this new rules with all the other bodies, competition, authority, government included. Thank you. Thank you. I like it in particular, your future looking. Ok, ahora vamos a introducir a la última ponente, aunque es tan conocida que en este caso en ambientes españoles y europeos que yo sobraría. Es catedrática de Economía en la Universidad de Barcelona y directora de Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona. Lo interesante es que además ha creado, bueno, eso digo yo, porque ha sido su iniciativa, ha creado FUNSEAM, que es una asociación de empresas importantes dedicadas a la labor de la sostenibilidad energética y ambiental. Ha sido presidenta de la Comisión Nacional de Energía, presidenta de la Asociación Iberoamericana de Reguladores, ARIAE, vicepresidenta de MERREG, miembro del Grupo de Reguladores y también miembro del Comité Asesor del Consejo de Seguridad Nacional. De seguridad, no digo, perdón, nuclear. Es que no veo bien. Es autora de muchísimas publicaciones y colabora asiduamente con la Comisión Europea. Por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quiero, en primer lugar, expresar mis felicitaciones a Enerclub por la iniciativa y por el excelente desarrollo de esta jornada y, por lo tanto, agradecer que me hayan permitido participar en esta mesa y también como oyente de las excelentes intervenciones que hasta ahora se han presentado y que se van a presentar. Bien, me toca, y soy disciplinada, quienes me conocen lo saben, me toca hablar del análisis comparado de los organismos reguladores. Yo me voy a concentrar en los organismos reguladores europeos y en los organismos reguladores latinoamericanos. Voy a presentar unas evidencias empíricas que son el resultado de la utilización de unas herramientas cuantitativas que han permitido poder hacer unas clasificaciones de los órganos reguladores.
tanto desde el campo de la ciencia política como desde la economía. Esas herramientas cuantitativas han sido y son ampliamente utilizadas. Algunas de ellas son indicadores sintéticos relativamente sencillos, como es el de Ghilardi, y al cual le voy a dar números no por mí calculados, sino calculados por las plataformas de reguladores que se han ocupado de ellos, pero existen, y no voy a entrar en ello porque sería excesivamente cansado para todos ustedes, estudios econométricos muy complejos que han permitido establecer de una forma robusta, como creemos los economistas que esto nos dicen, los estudios econométricos, entre modelo regulador e independencia, asociado, por supuesto, al marco normativo en el que se desarrolla el sector, en mi caso, el sector energético. Quiero recordar aquí las aportaciones que desde la London School of Economics está haciendo Mark Thatcher, o el reciente estudio econométrico de Linderman, donde demuestra que el órgano regulador en los países en que hay una liberalización total y profunda, acorde obviamente con unos supuestos iniciales de que estamos en un mercado de competencia imperfecta, donde tiene que acoplarse cuestiones reguladas por los legisladores, como es el servicio de interés general, y a la vez transformar ese servicio de interés general en una commodity cuyos ofertantes, cuyos productores tienen que competir en condiciones de libre competencia y a su vez proteger a los consumidores de situaciones de poder de mercado, situación que es totalmente novedosa para los fundamentos tradicionales de la teoría de la economía industrial. Otros autores como Levy, Giordana, que se han apuntado a la metodología cuantitativa de los economistas, ofrecen resultados robustos sobre cómo deben ser los modelos independientes para las autoridades reguladoras. ¿Y qué significa esto? Significa que estos estudios aplicados, como cualquier evidencia empírica, no nacen de una función que se utiliza su especificación con una serie de variables a través de una base de datos y se obtienen unos resultados. No, como todo modelo, parte de unos fundamentos teóricos que yo creo que deben situarse en los años 80 y en los años 90 del siglo pasado y que tienen nombres ilustres como fueron y como son, por supuesto, Jevons, Jacob Esther, Levy, Littlechild, que colaboró además de forma muy intensa con la creación del regulador español. ¿Y qué pretenden? Y hay frases en la pantalla que salen directamente de los artículos que pueden encontrarse en las revistas especializadas. ¿De qué se trata? No se trata solo de resolver problemas de fallos de mercado, porque esto lo pueden resolver los policy makers, sino de que estamos con un tipo de mercados, como he definido anteriormente, que cabe protegerlos precisamente de determinadas, digamos, intereses de los gobiernos vinculados, legítimos intereses, pero no legítimos para el mercado, legítimos intereses de cara a resultados electorales. Por lo tanto, ¿qué nos dice Esther? Esther nos dice que el organismo regulador lo que tiene que conseguir es separar la política de la regulación, proteger a los consumidores del poder de mercado de las empresas y proteger a los empresarios cuando invierten de las decisiones oportunistas que pueden derivarse de determinados compromisos electorales, que no son los mismos que los intereses del mercado. Y por último, el regulador lo que tiene que hacer es reducir el riesgo regulatorio, porque los costes que tienen que afrontar los operadores no pueden estar sometidos dentro de unas condiciones de eficiencia y de la lógica del retorno de esta inversión
a soluciones inadecuadas para poder llevar a cabo dichas inversiones. En definitiva, de lo que se trata es ver si los modelos de los órganos reguladores atienden a lo que dice la doctrina. ¿Son modelos canónicos o son modelos adaptados o son modelos adaptativos? Lo que hacen las redes como CERC, ERGEC en Europa o en América Latina, ARIAE, es tratar precisamente a través de los mecanismos de difusión, conseguir implantar modelos canónicos. ¿Y qué quiere decir un modelo canónico? Muy rápidamente, porque quienes me han precedido en el uso de la palabra a lo largo de esta mañana, y especialmente en la mesa que yo diría que ha hecho la gran aportación teórica que ha sido la anterior, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo deben definirse estos organismos reguladores? Por sus competencias, esto es como los 10 mandamientos, o como aquello, por sus hechos les conoceréis. Pues por sus competencias, por sus atributos les conoceréis y sabremos si son organismos reguladores independientes o no. Porque hay 181 países en el mundo que dicen tener organismos reguladores. Y hechos los estudios aplicados, hay muy pocos que respondan a ese organismo, a un modelo canónico. No el nombre lleva el contenido. Por lo tanto, ¿el contenido en qué consiste? En unas competencias. Competencias que, como os he dicho muy bien, ya en el tercer paquete lo señalaba, Walter lo ha señalado esta mañana y también se ha señalado hace un momento. En el tercer paquete y también en el Winter Package se vuelve a reforzar. Competencias en fijación de tarifas, en supervisión de mercados, en el control de las interconexiones, y no miro a nadie, en la capacidad sancionadora, en los poderes, que las resoluciones finales del órgano regulador solo pueden ser recurridas delante de los tribunales. En los recursos, tener los suficientes recursos económicos para poder hacer de forma eficaz y eficiente las funciones que se tienen que acometer. Independencia de los poderes políticos en la forma del nombramiento y en el periodo del mandato. Y obviamente no poder dejar de cumplir el mandato por una decisión política. Y transparencia. Prácticamente todos estaríamos de acuerdo que ha de haber un control ex post y una comunicación pública perdona, no me funciona el cacharrito este. Ahora, seguimos. No. Ahora viene la ayuda. Bien, ¿se cumplen estos principios básicos? ¿Qué situación presentan los países europeos? ¿Qué papel tienen CERC y ARIAE? Bueno, esto me lo tienes que descontar, Pepe, porque la tecnología no me acompaña, ¿no, maestro? Buena negociadora. Ahora, bien, en primer lugar, la coordinación es básica, ya lo he dicho, para que las plataformas puedan hacer esa función de difusión. El moderador ya ha dado resultados para Europa. Yo ya advertí, informé, que no voy a dar nombres, aunque los tengo. El resultado del informe de CERC y del informe de la Florence School da un grupo de 7 reguladores con modelos canónicos. Tenemos todavía reguladores fundamentalmente procedentes del este de Europa, los nuevos países que se incorporan, que todavía tienen un largo camino que realizar, porque dependen de sus gobiernos en muchas decisiones, y algunos de ellos, pues, que no forman parte de este grupo, sí que tienen esta falta de atributos como depender de los gobiernos o no tener todos los atributos de independencia. E igualmente hay problemas en competencia.
No todos los reguladores europeos tienen las competencias totales respecto a fijación de tarifas, respecto a cómo controlar los accesos a las infraestructuras transfronterizas y tampoco todos en iniciativas legislativas. Por lo tanto, la conclusión para Europa es que, aunque existe un grupo de reguladores fuertes asociados a los países que más protagonismo han tenido en la construcción del mercado interno de la energía, hay otra serie de reguladores que tienen un modelo adaptativo, conviven en el panorama europeo el modelo canónico con el modelo adaptativo. Si bien este modelo adaptativo está en proceso de transformación y de mejora. Resultado que también vemos para América Latina. ARIAE, a diferencia de SER, es una asociación voluntaria que no cuenta con el acervo normativo ni con los cumplimientos mandatorios que se derivan de la regulación europea y, por lo tanto, su capacidad de influencia es infinitamente menor, pero aún así ha realizado un trabajo muy importante. No quiero dejar de señalar el importante papel que en esa tarea ha tenido el regulador español a lo largo de todos los tiempos, como deus ex machina de la difusión de un modelo canónico que, aunque nosotros aquí no lo tuviéramos con gran perfección, sí quienes hacíamos de apóstoles y siguen haciendo de apóstoles de ese modelo lo defienden en los foros. Y quiero señalar el resultado excelente que del trabajo de ARIAE se observa con el indicador de Gilardi. Miren cómo estaba en el 2008 la CRE de México y cómo está ahora. Cómo estaba la CNE de Guatemala, o Sinermin en Perú, o Ursea, que ese ha cambiado menos, o en Nicaragua o Costa Rica. Dos referencias, la CRE y Perú. El resultado de la CRE es una validación de lo que defiende en todos los estudios tanto Mark Thatcher de la London School como otras investigaciones realizadas en la Universidad de Hannover por Linderman. Cuando se liberaliza el mercado energético en todos sus extremos de forma correcta, sin olvidar los aspectos necesarios del desarrollo regulatorio, los órganos regulatorios que se crean son los órganos correctos, son los que más se aproximan al modelo canónico. México es hoy ya uno de los ejemplos que es obligado citar. En resumen, para América Latina obtenemos unas conclusiones no muy distintas en su lectura, pero sí en su evolución respecto a Europa. En su lectura hay modelos canónicos y hay modelos adaptativos, adaptados por los gobiernos según sus preferencias respecto a múltiples objetivos. La diferencia en CER es que hay un sí o sí, es decir, que hay que cumplir con unas condiciones y con unos compromisos que son mandatorios. En el caso de ARIAE no hay ese acervo común, pero sí que hay una voluntad en muchos de esos países que creo que debemos tener en cuenta y que debemos además ayudar a ARIAE a que siga realizando este papel. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora, gracias por tu sabia presentación. Y ahora tenemos, bueno, quitándole poco tiempo a Carlos Solé, que es el siguiente, tenemos todavía para hacer alguna pregunta. A mí me gustaría que hubiera alguna pregunta. A ver, miro para... Ah, muy bien, el profesor Ariño. Ah, no. Ah, no, creí que, perdón. Es Alfonso. Es que hay una luz ahí
que molesta mucho. Alfonso González Finat. Muchas gracias, Pepe. Yo querría hacer una pregunta o un comentario. Maybe I will do it in English because it will be easier, maybe. This morning, Maria Fernandez mentioned the resources of the Spanish regulator. Also, Maite has mentioned one of these points on the canonical model, the resources. And we heard that Johannes Kindler mentioned 500 people in the agency in Germany. And also he mentioned that this agency takes also on board some non-regulatory tasks. And also Biancardi mentioned these pilot projects. Now my question is, within the budget and within the funding, how those activities are justified or how they are funded? Of course, it's funded by the state, by the taxpayer. We have a budget. I have to say as well that Bundesnetzagentur earns, in the quote, a lot of money, for instance, by auctioning of telecommunication licenses. We have many surveillance processes where the Bundesnetzagentur decides to fine the infringement and so on. So there is a lot of revenue. But I cannot say, I only can say, if you want an efficient regulator, you have to take the best people and to pay them conveniently. Okay. Is enough? Okay. No, in our pilot projects are funded by tariffs. Of course, we have other pilot projects in Italy, but with different aims, because our pilot projects are focused on regulatory solutions. If you talk about some other experiments, pilot projects, they are paid by public funds, by other ways, but are focused on the development of technologies, are quite different. But it's not an important charge in the tariff. I don't understand the figures, but it's, let's say we have, for example, for electrical car, we paid 6 pilot projects for all the Italian system. Thank you. ¿Alguna cuestión más? Pues entonces vamos a cerrar la sesión para cumplir lo mejor posible con el programa. Creo que ha sido una sesión interesante y agradezco mucho a todos los participantes, en particular a los que vuelven para casa después de venir aquí. Muchas gracias. Adiós.